juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, nuestra fe nos impulsa a ser perseverantes en las súplicas a nuestro Padre Dios y a Jesucristo nuestro Señor. Hoy ponemos nuestras necesidades en su presencia para que Él, por su infinita misericordia, nos ayude a seguir avanzando en el camino de la perseverancia en una nueva forma de vivir, de actuar. Por eso, sabiendo que necesitamos de su perdón, pidamos perdón pues por nuestras culpas, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que abres la entrada del reino celestial a los que has redimido por el agua y el Espíritu Santo, aumenta sobre tus siervos la gracia que les diste, para que, purificados de todo pecado, no les falte ningún bien de los que en tu bondad les tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signos vas a realizar tú para que los veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, la palabra de Dios que hoy hemos escuchado, en este tiempo, y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, es el mismo tiempo, o son las mismas palabras de aquel entonces actuales a hoy. Cuando alguien trata de hacer el bien, no falta quien quiere impedirlo. Jesús, el Hijo de Dios, viene al mundo para hacerle bien, en busca de los más necesitados. Pero como quería hacer el bien, y desde aquel entonces existía la corrupción. Había mucha envidia, mucho deseo de poder, como lo hay hoy. Y por eso les decía, el tiempo de hoy es igual al tiempo de aquel entonces. Hoy alguien quiere hacer el bien y no falta quien lo quiera hacer tropezar o lo quiera hacer callar. Por eso, la lectura que hemos escuchado de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días habló Esteban y se puso ante el Sanedrín y habló de esa injusticia que había. Y les dijo: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos. No querían oír el bien para los demás. Ustedes se resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son igual a sus padres.
¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes traicionaron y dieron muerte. Traicionaron y dando muerte. A Esteban lo apedrearon porque predicaba, porque hablaba de la injusticia, hablaba del amor de Dios para con los demás. Aquellos personajes que tenían el poder en sus manos se enfadaron, dice que hasta rechinaban los dientes, lo sacaron del pueblo y lo apedrearon. Pero ¿qué tiene que ver esta historia con la de nosotros? Nosotros físicamente no apedreamos a los demás, pero sí con palabras. Apedreamos a los demás difamándolos, hablando mal de ellos, porque nos sentimos que nos pueden quitar la preferencia que algunos nos tienen. Y es por eso que existe todavía esta forma de vivir y de actuar. Hoy precisamente en este tiempo de elecciones, en este tiempo de campañas, ¿cómo unos se tiran a los otros? ¿Cómo se tratan de perjudicar los unos a los otros? Cuando todos, en un momento dado, estábamos juntos. Es lo que pasa entre nosotros. Dentro de nosotros hay agrupaciones los cuales nos tiramos los unos a los otros, difamando a los demás, desacreditando a los demás. Es lo mismo que sucedió en ese entonces. Y fíjense el gran testimonio de Esteban. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. A punto de morir, siendo apedreado, se pone de rodillas y clama a Dios. No les tomes en cuenta este pecado. Esa actitud no la tenemos nosotros definitivamente. Ni siquiera podemos perdonar una falta un insulto, una falta que nos hayan hecho los demás, no la podemos perdonar. ¿Por qué? ¿Nos sentimos más poderosos que Dios? A veces tenemos años con problemas de esa naturaleza en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús nos enseña a perdonar. Esteban nos enseña a perdonar, aún en el sufrimiento. Esa es la determinación que Dios quiere que tengamos nosotros. Aunque nos duela lo que nos hayan hecho, hay que perdonar. Aunque ese recuerdo lo tengamos en nuestra mente y en el corazón, hay que perdonar. Porque eso nos aparta de la gracia de Dios. Eso nos aparta de la participación en una vida eterna. Nosotros decimos que creemos en Dios, pero la gran mayoría de nosotros odiamos a Dios. ¿Por qué lo odiamos? Porque lo difamamos, lo insultamos, lo mezclamos en nuestras determinaciones. ¿Por qué? ¿Cuándo? Acordémonos que nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo.
Todo aquello que hagamos contra del amor es una ofensa a Dios. Por eso San Esteban hoy nos muestra esto, pues, aún en medio del dolor, del sufrimiento, le pide a Dios que no tome en cuenta ese pecado. Les decía, esto no lo tenemos nosotros, esta decisión, esta determinación. ¿Por qué? Porque no sabemos amar. A veces Dios nos ha hecho muchas cosas, nos ha dado muchos bienes, nos ha dado favores, nos ha hecho favores que ni siquiera le pedimos. Y todavía pedimos señales. ¿Por qué, Señor, si tú existes, por qué no acabas con todo esto que está pasando? Cuestionamos a Dios. Hermanos, ese no es el camino que agrada a Dios. En aquel tiempo le preguntaron la gente a Jesús, ¿qué signo vas a realizar para que nosotros lo veamos y podamos creer en ti? Lo importante, hermanos, es que si tenemos vida, es por la misericordia de Dios. Si vivimos en medio de esta pandemia que tanto tiempo ha estado entre nosotros, y si estamos vivos es porque Dios nos ama. Y Dios nos necesita, no para pelear con los demás, nos necesita para que a través de nosotros se manifieste la misericordia y el amor para los demás. Lo que sucedió con San Esteban. Para eso nos necesita Dios y para eso nos mantiene con vida. No para que nos odiemos, sino para que seamos transmisores de la misericordia de Dios, del amor de Dios hacia el prójimo, hacia los demás. Es necesario, pues, que siempre que escuchemos la palabra de Dios, nos sintamos nosotros protagonistas de la palabra que estamos escuchando. Porque es de nosotros quien está hablando. Es para nosotros quien está hablando. Por eso, hermanos, el seguir a Jesús no se trata en creer en Jesús. El seguir a Jesús no se trata de que sepamos rezar muy bien o alabar a Dios. El seguir a Jesús es creerle a Jesús. Por eso dice, todo aquel que cree en mí, todo aquel que cree en mí, nunca tendrá sed. Por eso, hermanos, la presencia de Dios en nosotros debe ser para nosotros un regocijo de vida, una alegría enorme. Porque ¿cuántos de nosotros, de nuestros propios hermanos, de nuestras propias familias, cuántos se han apartado de nosotros? Y nosotros estamos aquí, escuchando la palabra de Dios que puede hacer en nosotros un cambio de forma de pensar, de actuar, una forma diferente de vivir, amándonos unos a los otros. Acordémonos que hace poco decía el Señor, el que ama a Dios necesariamente tiene que amar a los hijos de Dios. Y todos nosotros somos hijos del mismo Padre, somos hijos de Dios. Todos nosotros somos ovejas del Señor. Por eso dice Jesús, la voluntad del Padre es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, y yo lo resucitaré en el último día. Pero ya eso depende de nosotros. Si vamos a Jesús, si seguimos a Jesús, entonces vamos a cambiar de forma de pensar, de actuar.
y de vivir. Hagamos pues nuestra la palabra del Señor, y así sea. Juntos pidamos a Dios nuestro Padre por su infinita misericordia que nos ayude, que nos, a través del Espíritu que nos ha compartido, nos haga sentir su presencia a través del amor hacia el prójimo. Que nos ayude a descubrir el rostro de Cristo en cada uno de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Por todas y cada una de nuestras necesidades que bien conoce el Señor, roguemos al Señor. Por todas las viudas y las madres solteras, roguemos al Señor. Por los ancianos abandonados y los niños huérfanos desamparados, roguemos al Señor. Por todos aquellos hermanos nuestros que deambulan por las calles y muchas veces son enfermos mentales, roguemos al Señor. Por todos los niños, adolescentes y jóvenes que están sumergidos en la drogadicción y el alcoholismo, roguemos al Señor. Por la conversión de mente y de corazón de los asesinos, secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes, por ellos y su conversión, roguemos al Señor. Por la libertad y bienestar de nuestros hermanos que se encuentran secuestrados, temerosos de ser asesinados, roguemos al Señor. También roguemos al Señor por todos nuestros guías espirituales que mañana participarán en la misa en la Basílica de Guadalupe, esa peregrinación que hacemos cada año que hoy no la pudimos llevar a cabo. Por ellos que están en camino, roguemos al Señor. Padre Santo, estas son las súplicas de tu pueblo, dales cumplimiento según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Y fieles a la enseñanza de nuestro Salvador, llamamos al Padre como el mismo Jesús nos ha enseñado, diciendo todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino más bien la fe de esta iglesia tuya, que se reúne a celebrar su fe y su esperanza. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos compartimos un signo de paz. Hermanos, desde siempre nuestra fe nos dice que este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
el que hoy nos invita a que vayamos a Él y nunca más tengamos hambre ni sed. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre este pueblo, a quien te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloriosa, incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto con verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y su familia y los acompañe siempre. Que la presencia del Señor en nuestra vida sea nuestra alegría. Vayamos en paz.